Hola, mi nombre es Paola y vamos a hablar sobre el movimiento de las ideas del Renacimiento y movimiento conciliar. ¿A esto a qué se refiere? Fue un movimiento donde Nicolás y su defensa del concilio. Este movimiento surgió cuando un gran debate en quién tenía más poder, si la Iglesia Católica o quién. Entonces el Papa estaba abusando de su poder y de esta manera causó una gran confusión y desacuerdo entre los fieles. A su vez esto generó más corrupción con los líderes religiosos porque pues ellos tenían más poder y no actuaban de manera moral. Entonces, a finales de la Edad Media, una respuesta en el occidente desarrolló que esta teoría política tenía profundas implicaciones para la autoridad eclesiástica y el poder político en general. Bueno, entonces, los concilios buscaban reformar la iglesia desde dentro del establecimiento de la unidad, restaurando todo el clero y tener unos concilios mejor, va a tener asambleas, que los obispos, algo más estructurado. Reformar la iglesia desde adentro. Pero pues, entonces fue Nicolás de Causa, que nada un pensador del siglo XV, donde propuso entender que la autoridad de la iglesia argumentaba que tenía más autoridad que el Papa. ¿Por qué? Porque se basaba más en la idea del concilio, representaba pues todo, mientras que el Papa era solo un órgano, ¿saben? De la misma, sí. Pero más que nada esto confundió a los fieles, porque decía que la iglesia debía funcionar de manera más democrática, con mayor papel de obispos y así decisiones. Y el Papa debía estar sujeto a decisiones del concilio. Bueno, ¿qué ocasionó? La Reforma. Esto comenzó a surgir movimientos reformistas que cuestionaban la autoridad católica, como John Wycliffe en Inglaterra. El sacerdotismo universal sostenía que todos los cristianos eran sacerdotes y no era necesario ser ordenado por la iglesia. O sea, él decía que mientras tú sepas la Biblia, todo está bien, tú no dependes de los sacerdotes, tú diriges una comunidad y no importa. Más que nada, la teoría del poder del Papa defendía que la idea del Papa era el único soberano supremo de la iglesia. O sea, nadie podía ser más que él. Y pues hubo unas consecuencias porque el movimiento conciliar no solo fue para la iglesia, sino también ocurrió para la política de Europa. Bueno, ok. El siguiente tema va a ser sobre la Reforma Protestante, a qué se refiere, y esto fue un movimiento iniciado en 1517 por Martín Lutero, un monje y teólogo alemán, quien criticó las prácticas más que nada y las enseñanzas de la Iglesia Católica, donde decía que plasmaron una tesis 95, un documento donde cuestionaba toda la iglesia y decía que el perdón de los pecados era cambio de dinero. O sea, si tú le dabas dinero a la iglesia, pues ya de cuenta que ya estabas perdonado. Y defendía que la salvación a través de la fe en lugar de las obras. Entonces Juan Calvino, años después, un teólogo francés dividió Suiza, desarrolló una versión distinta a la Reforma. Sus ideas no eran conocidas como calvinismo y sus escritos como institución de la religión cristiana. Esto más que nada promovían la Reforma en Suiza y otros lugares. Los principios de él eran predestinación, donde enseñaba que Dios destinó estaba destinado tu destino, ¿sabes? O sea, ya sabía esto y pues algunos ya estaban destinados a salvación y otros no. O sea, pero pues el dinero, con que tuvieras dinero no importaba, y creía que el trabajo era una vocación espiritual y promovía que la sociedad fuera más disciplinada. En cambio, más que nada, la respuesta de la Reforma fue durante esta época la iglesia intentó frenar la expansión de ideas reformistas, doctrinas a través del concilio, pero la iglesia mantuvo enseñanzas sobre obras y papeles sacramentos y pues reforzó la autoridad del Papa y del clero.
Entonces, cuando hubo la renovación,